Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto verlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a tocar un tema que sé que a muchos nos trae de cabeza, un sentimiento que puede ser complicado de navegar, pero que también es parte de la vida y de lo que nos hace humanos. El título de hoy es un poco directo, ¿verdad? Kerem Bürsin tiene novia, pero yo sigo enamorado de él. Y sí, vamos a hablar de eso, de cuando nuestros sentimientos no siempre se alinean con la realidad, especialmente cuando esa realidad tiene que ver con una figura pública que admiramos, que nos inspira, o incluso, para algunos, que nos roba el aliento. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante abordarlo con honestidad, empatía y un toque de esa positividad que siempre intentamos mantener en este espacio. Así que si alguna vez te has encontrado en una situación similar, o simplemente te da curiosidad saber cómo gestionar estos sentimientos, quédate conmigo hasta el final. Y antes de zambullirnos de lleno en la conversación, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que espero sea de tu agrado. Haz clic en ese botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, empecemos. Bueno, hablemos claro. El mundo de las celebridades tiene ese encanto especial, ¿no creen? Nos permiten asomarnos a vidas que parecen sacadas de una película, admirar talentos que nos conmueven, y sí, a veces, desarrollar un cariño que va más allá de la simple admiración. Y cuando esa celebridad es alguien como Kerem Bürsin, cuya carisma, talento y esa, digamos, chispa especial, ha conquistado a tantos corazones alrededor del mundo, es completamente natural sentir una conexión. Es esa mezcla de admiración por su trabajo, por la persona que proyecta y, seamos honestos, por su atractivo físico, lo que puede llevar a que un sentimiento profundo, casi de enamoramiento, florezca en nosotros. Pero, aquí viene el gran pero. La realidad a menudo es un poquito diferente. Y en el caso que nos ocupa hoy, Kerem Bürsin ya no está soltero. Se sabe públicamente que tiene una relación, y como él, muchas otras figuras públicas que admiramos. Y aquí es donde empieza la verdadera conversación. ¿Qué hacemos cuando nuestro corazón late por alguien que aparentemente está fuera de nuestro alcance y además ya tiene a alguien especial? Es una situación que puede generar sentimientos encontrados, tristeza, quizás un poco de decepción, incluso frustración. Pero también, y aquí quiero hacer hincapié, puede ser una oportunidad increíble para el crecimiento personal. Primero, quiero validar esos sentimientos. Si te sientes enamorado de Kerem Bürsin, o de cualquier otra persona que admires y que no pueda corresponderte de la manera que desearías, está bien sentir eso. No hay nada de malo en admirar, en soñar, o incluso en sentir una conexión emocional profunda. Somos seres humanos y es normal que nos atraigan ciertas cualidades, que nos emocionen ciertas personalidades. El problema no está en el sentimiento en sí, sino en cómo decidimos gestionarlo y qué le permitimos hacer con nuestras emociones y nuestra vida. La clave aquí, creo yo, es entender la diferencia entre la admiración y la posesión, entre el sueño y la obsesión. Admirar a Kerem Bürsin por su talento actoral, por su trabajo en proyectos que nos han hecho suspirar, por su compromiso con causas que le importan, es maravilloso. Disfrutar de sus películas, seguir sus entrevistas, coleccionar sus fotos, todo eso es parte de ser un fan. El problema surge cuando esa admiración se transforma en una expectativa de reciprocidad, cuando empezamos a proyectar nuestros propios deseos e idealizaciones sobre él, y cuando la realidad de su vida personal se convierte en una fuente de malestar. Cuando vemos que Kerem Bürsin tiene novia, esa noticia puede ser un pequeño golpe. Es como si una puerta se cerrara, ¿verdad? Y es normal sentir esa punzada de «oh vaya», esa posibilidad que quizás imaginaba ya no existe. Pero, ¿qué significa realmente ese amor o esa atracción que sentimos? A menudo cuando nos sentimos atraídos por una figura pública, lo que realmente nos atrae son ciertas cualidades que esa persona representa para nosotros. Quizás es su seguridad, su autenticidad, su forma de sonreír, su inteligencia, su sentido del humor. Son arquetipos, son ideales que proyectamos. Y si bien es un placer disfrutar de esas cualidades a través de su trabajo, es fundamental recordar que esa persona es un ser humano con su propia vida, sus propias decisiones y sus propias relaciones. Él está viviendo su historia, y nosotros estamos viviendo la nuestra.
El enamoramiento en este contexto a veces se convierte en una fantasía, una historia que creamos en nuestra mente, pero que no tiene una base real en la interacción personal. Entonces, ¿qué hacer? Cuando te das cuenta de que Kerem Bürsin tiene novia, pero yo sigo enamorado de él. Aquí es donde entra la autoconciencia y el autocuidado. Lo primero es aceptar la realidad. No se trata de reprimir el sentimiento, sino de reconocerlo y al mismo tiempo reconocer los hechos. Kerem Bürsin tiene una pareja, y eso es algo que debemos respetar. Segundo, es importante redirigir esa energía. ¿Qué es lo que te atrae de Kerem Bürsin? Si es su carisma, quizás puedes buscar ese carisma en tu propia vida, en tus interacciones con amigos, familiares o incluso en nuevas amistades. Si admiras su disciplina y su dedicación a su carrera, ¿qué áreas de tu propia vida podrían beneficiarse de esa misma energía? Utiliza esa inspiración como un motor para tu propio crecimiento. Tercero, y esto es crucial, enfócate en tu propia vida. La vida de Kerem Bürsin, por fascinante que parezca, es una vida ajena. La tuya, en cambio, es la que puedes moldear y mejorar activamente. Invierte tiempo y energía en tus propios proyectos, tus pasiones, tus relaciones reales, aquellas personas que sí están presentes en tu día a día. Fortalece tus amistades, cultiva nuevos hobbies, aprende algo nuevo. Cuando tu vida está llena y vibrante, la ausencia de esa persona idealizada se vuelve menos relevante. Además, es vital diferenciar entre admiración y dependencia emocional. Si este enamoramiento te está causando dolor significativo, si está interfiriendo con tu bienestar, o si te impide conectar con personas en tu propia realidad, entonces es una señal de que necesitas un enfoque más profundo. En esos casos puede ser muy útil hablar con un amigo de confianza, un familiar, o incluso considerar la ayuda de un profesional. No hay vergüenza en pedir apoyo. Pensemos en esto de otra manera. Las redes sociales y los medios de comunicación nos dan una ventana a la vida de las celebridades, pero esa ventana está cuidadosamente curada. Vemos la versión que ellos o sus equipos quieren que veamos. Detrás de esa imagen pública hay personas complejas, con sus propias luchas, sus alegrías y sus tristezas, igual que tú y que yo. Idealizar a alguien hasta el punto de que su estado civil afecte tu propio estado de ánimo, indica que estamos poniendo una carga emocional demasiado pesada en alguien que ni siquiera nos conoce. Entonces, ¿cómo podemos seguir admirando a Kerem Bürsin, o a cualquier otra figura que nos inspire, sin caer en la trampa del enamoramiento no correspondido y, sobre todo, no correspondable? La clave está en mantener la perspectiva. Disfruta de su talento, celebra sus éxitos, pero recuerda siempre que es una figura pública y tú eres el protagonista de tu propia historia. Quizás podrías preguntarte, ¿qué me está diciendo este sentimiento sobre mí? A veces, estos enamoramientos a distancia son un reflejo de lo que buscamos en nuestras propias vidas o en nuestras relaciones. ¿Estoy buscando más pasión? ¿Más aventura? ¿Más reconocimiento? Identificar estas necesidades internas puede ser un punto de partida valioso para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Y volviendo al punto de Kerem Bürsin, él tiene novia. Eso es un hecho. Y como fanáticos debemos respetar esa realidad. No se trata de dejar de admirarlo, sino de canalizar esa admiración de una manera sana y constructiva. Podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su presencia en pantalla, pero sin permitir que este sentimiento nos nuble el juicio o nos genere malestar. Hay tantas cosas maravillosas en la vida que podemos disfrutar. El amor real, el que se vive en el día a día, con personas que comparten nuestro espacio y nuestro tiempo, es un tesoro. Si bien es bonito tener figuras que admiramos, no debemos descuidar la riqueza de las conexiones humanas auténticas que sí están a nuestro alcance. En resumen, mis queridos amigos, si te encuentras en la situación de que Kerem Bürsin tiene novia, pero yo sigo enamorado de él, quiero que te lleves algunos puntos clave de nuestra conversación de hoy. Primero, valida tus sentimientos, pero no te dejes atrapar por ellos. Es normal admirar y sentir atracción. Segundo, acepta la realidad de su vida personal y respétala. Tercero, y lo más importante, redirige esa energía hacia ti mismo. Utiliza esa admiración como inspiración para tu propio crecimiento, enfócate en enriquecer tu propia vida, tus pasiones y tus relaciones reales. Y finalmente, recuerda siempre la diferencia entre admiración sana y la idealización que puede llevarnos a la decepción.
Ha sido un placer enorme compartir este espacio con ustedes hoy y hablar de un tema que estoy seguro, resuena con muchos. Agradezco muchísimo su tiempo, su atención y su apertura para explorar estos sentimientos juntos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Cómo han manejado situaciones similares? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y creo que podemos aprender mucho unos de otros. Y si este vídeo te ha parecido interesante, te aporta algo o simplemente te ha acompañado un ratito, te invito a que le des un gran me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos o con quien creas que podría beneficiarse de esta conversación. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora mismo. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarte de que no te pierdes ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.